Continuidad. Puedes decir que la función va a ser continua en R-1, lo mismo que el dominio. Lo que pasa es que ahora vamos a estudiar qué tipo de discontinuidad hay en el 1. O sea, excepto en el 1 la función será continua. Esto no tiene ningún problema de cálculo. La función será continua en todos los reales excepto en el 1. Y ahora, ¿qué pasa cuando la x es igual a 1? Pues lo que hacemos es lo siguiente. F de 1, el estudio de la continuidad. ¿Cuál era el estudio de la continuidad? Existe imagen, existe límite, coinciden. Entonces eso se escribe así. No existe f de 1. O lo que es lo mismo. X igual a 1 no tiene imagen. Pones una cosa, pones la otra o pones ambas. Esa es la notación matemática para decir que 1 no tiene imagen. No existe, es como una E girada para allá, tachada, no existe f de 1. De hecho, por eso lo hemos detectado, porque intentábamos calcular la imagen de 1 y me dice 2 partido 0. Pues eso es como no decir nada, no tiene imagen. Y ahora vamos a estudiar el límite, y lo estudiamos con límites laterales. Límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha, porque nos interesa, esto seguramente va a dar infinito. Cuando se anule el denominador, espérate que tienda a infinito. Pero es que además me interesa saber si es más infinito o menos infinito. Esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1 partido x menos 1. Y ahora lo analizaremos todo en detalle. No es necesario llevar los dos a la vez. Lo estoy haciendo, pues, mira, porque me ha dado por ahí. Pero lo normal es coger uno, resolverlo entero y luego coger el otro. Vamos a ver. Me acerco a 1. 1 está aquí. Me acerco por la izquierda. Acercarme por la izquierda quiere decir que tomo valores como 0,9, 0,99, 0,999. ¿Cuál va a ser el numerador? Prácticamente 2. Y el denominador, prácticamente 0. Pero ¿cuál de los dos va a ser más grande? Va a ser más grande el 1, porque me estoy acercando a 1 por la izquierda, que es por valores menores que 1. Esto es como si fuese 0,999. Entonces esto va a ser 2 partido 0 negativo. Tiende a 0, pero mediante valores negativos, porque si yo voy acercándome más a 1 mediante números más pequeños, más próximos a él, pero menores que él, el 1 negativo sale ganando sobre este. Por lo tanto, 2 partido 0 es infinito, pero se acerca a 0 por la parte negativa, porque el 1 puede más que esos 0,99 y por lo tanto es menos infinito. A la izquierda tiende a menos infinito, lo cual no me extraña nada con la tabla del signo que hemos construido, porque es lo que yo esperaba. Lo que tienes que hacer es ir sacando cada pedazo de información e ir contrastándolo con todo lo otro que vas hallando. Yo me esperaba que la asíntota fuese a menos infinito, igual que me espero que la otra vaya a más infinito, pero la calculo y lo compruebo. Ahora se acerca a 1 por valores mayores que 1. ¿Cuál es un valor mayor que 1? Pues 1,0001, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir con el numerador? Pues el numerador va a ser prácticamente 2. ¿Qué va a ocurrir con el denominador? Pues que 1,0001 menos 1 es 0,0001. Prácticamente 0, pero esta vez positivo, porque yo me puedo acercar más si quiero al 1, pero siempre va a ser por valores mayores que él. Entonces ese sale ganando sobre el negativo y tiende a más infinito, que es lo que me espero por la tabla del signo, que es lo que me está diciendo más o menos por dónde va la función, las zonas por las que se mueve. Entonces di que en x igual a 1, hay una asíntota vertical. Las asíntotas verticales
en caso de existir, saldrán de los valores que no están en el dominio. Pueden salir también de algún otro sitio, por ejemplo, del logaritmo neperiano cuando la x es igual a 0. Eso ya lo veremos. La función logaritmo neperiano tiene este aspecto y en el 0 hay una asíntota vertical que cae a menos infinito. Se verá, se verá. Pero vamos, en los cocientes de polinomios, esto es lo típico, que en los valores en los que se anula el denominador nos esperamos que haya una asíntota vertical. Entonces hemos estudiado la continuidad, es un tipo de discontinuidad, o puedes decir, tiene discontinuidad de salto infinito, eso también, porque estamos en la continuidad y asíntotas. Tiene una discontinuidad de salto infinito. Vale, ahora vamos a ver si tiene, eso en cuanto a asíntota vertical. Como era el único punto problemático, fuera de ese no puede haber más asíntotas verticales. Asíntotas verticales te pasarán que tú te acercas a un número y te da infinito. Te acercas a un número y te da infinito. Las asíntotas horizontales son al revés. Tiendes a menos infinito o a más infinito y te da un número. Las asíntotas horizontales son esto. Líneas horizontales a las que la gráfica tiende a parecerse cada vez más. Entonces es el límite menos infinito o límite más infinito. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Estudiar la existencia de posibles asíntotas horizontales. Asíntota horizontal. Normalmente cuando hay asíntota horizontal la hay para más infinito y para menos infinito, la misma, pero eso no tiene por qué ser así. Entonces calculamos el límite de la función cuando x tiende a más infinito y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, por separado. Lo primero es el límite cuando x tiende a más infinito de x más 1 partido x menos 1, que es del tipo, vamos a resolverla del todo, no voy a estar saltando de una a otra como antes. Vamos a ver qué ocurre cuando le damos un valor muy grande a la x. Cuando le damos un valor muy grande a la x, la y tiende a estabilizarse y a valer prácticamente un número. Eso es lo que queremos averiguar con las asíntotas horizontales. Entonces, este es un límite de tipo infinito partido infinito. ¿Cómo se resolvía este tipo de límites? Pues los límites en el infinito, cuando era infinito partido infinito, se dividía todo por la máxima potencia que aparecía de x. Se divide todo entre x. Entonces es x partido x más 1 partido x, x partido x menos 1 partido x. Y esto nos queda límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 partido x, 1 menos 1 partido x. Se queda así. Hacemos que el límite actúe 1 más 1 partido infinito, 1 menos 1 partido infinito. 1 partido infinito es 0. 1 partido infinito es 0. Me da 1 partido 1, que es 1. Luego hay asíntota horizontal. Cuando x tiende a más infinito, la y tiende a estabilizarse a una altura de 1. El 1 de y estará aproximadamente por ahí. Entonces tiende a converge prácticamente a 1. A ver qué pasa en menos infinito. Va a pasar lo mismo. Que es lo normal. Que pase lo mismo. Se resuelve de la misma manera. Es infinito partido infinito. Aquí se me ha olvidado un igual. Límite cuando x tiende a menos infinito, lo resuelvo del mismo modo. X partido x más 1 partido x
x partido x menos 1 partido x. Y esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 más 1 partido x, 1 menos 1 partido x. Hago que actúe el límite 1 más 1 partido menos infinito, 1 menos 1 partido menos infinito. Me da igual que sea más infinito o menos infinito, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Me vuelve a dar 1. A lo mejor te encuentras que tu profesor o profesora resuelve simplemente límite en el infinito y no especifica más infinito o menos infinito. Pues no pasa nada. Generalmente coinciden. Es muy raro que una función tenga asíntota horizontal y tenga una por un lado, una asíntota horizontal por un lado y una asíntota horizontal distinta en menos infinito. O sea, una en más infinito y otra en menos infinito. Es raro, pero puede ocurrir. Yo algunos límites los resolveré también con infinito para no entrar en detalles cuando sepa de antemano que coinciden, que es en la inmensa mayoría de los casos. Bueno, pues sí que hay asíntota horizontal. Asíntota horizontal, sí, en y igual a 1. Cuando existe asíntota horizontal es de y, es decir, es aquí. La función va a tender a pegarse a esta línea punteada que estoy dibujando. Las asíntotas son muy importantes porque la función en sus proximidades se pega a ellas. Vale. Asíntota oblicua. Existen tres tipos de asíntotas. Asíntotas verticales, que es con los puntos que fallan en el dominio, a ver si me da infinito o menos infinito. Asíntotas horizontales. Hacemos el límite en más infinito o en menos infinito. Asíntotas oblicuas. Probaríamos si hay, si no nos hubiese dado asíntota horizontal. O sea, ahora escribes, como hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Directamente. Ya aparecerán las asíntotas oblicuas. De momento no. Y igual a 1 es una recta horizontal. Y igual a 0 es el eje X. Y igual a 1 está a la altura de 1. Vale, pues ya hemos estudiado todas las asíntotas. Nos vamos con las derivadas. Adelante. Ponte lo de la asíntota oblicua. Como hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Porque la asíntota oblicua también es un límite en el infinito. Primera derivada. Adelante. Vamos. Ánimo. ¿Qué tipo de función es? Es un cociente. ¿Cómo se deriva? Derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar, x menos 1, menos la primera sin derivar, x más 1, por derivada de la segunda, que es 1. La derivada de cada una de ellas es 1 más 0, 1 menos 0. Ojo con esos paréntesis, no se pueden cometer errores ahí con los paréntesis. Partido x menos 1 al cuadrado. No puedes simplificar este x menos 1 con el cuadrado de aquí, porque este x menos 1 no está multiplicando a todo el numerador. Si estuviese multiplicando a todo el numerador, entonces sí que se podría ir, pero no es así. Deshacemos los paréntesis. X menos 1. 1 multiplicado, el 1 no va a hacer nada, pero el menos sí que hace. Cambia de signo. Menos x menos 1. Partido x menos 1 al cuadrado. X y menos x se van. Y se me queda menos 2 partido x menos 1 al cuadrado. Y esa es la primera derivada. Entonces, lo que hacemos con la primera derivada es igualarla a 0. Primera derivada igualada a 0, que significa igualar a 0 toda esa fracción. Ahora bien, no, el denominador es menos 1, había puesto un más. Ahora bien, igualar a 0 una fracción, ¿a qué equivale? ¿A igualar a 0 qué?
¿Cuándo una fracción da como resultado 0? Cuando el numerador es 0. 0 partido 4 es 0. 4 partido 0 no existe. Entonces aquí tenemos que igualar a 0 el numerador. Hay quien coge y dice, cojo el denominador que está dividiendo, lo paso multiplicando y se va. También lo puedes pensar así. En cualquier caso se queda menos 2 igual a 0, que es imposible. Es una situación que no puede ocurrir. Entonces, cuando hemos tomado la primera derivada y la hemos igualado a 0, nos da una cosa que no tiene sentido. No existen máximos ni mínimos, porque de haber existido, la derivada se habría anulado en ellos. Entonces, yo tendría posibles máximos y mínimos. Mira el polinomio de la función anterior, la número 1 que resolvimos, que cuando hacíamos la derivada igualada a 0 nos salían 3 puntos. Esos 3 puntos eran candidatos a máximos o mínimos. Entonces, no hay máximos ni mínimos locales o relativos. Mínimo local, máximo relativo, mínimo relativo. Que son los únicos que estamos obteniendo ahora. Vale, pero yo tengo la tabla de la monotonía. Empieza a montarla, la vemos en el siguiente vídeo. No nos ha salido ningún punto que anule la primera derivada. De haber salido alguno iría a la tabla de la monotonía, pero no ha sido así. Siguiente vídeo. Venga.